7:39 de la mañana. Gracias por seguir en la sintonía de Telemax. Y bueno, como le anunciábamos, damos la bienvenida a Brenda Estefan. Ella es catedrática del IPADE, es analista internacional y columnista en medios nacionales. Vamos a platicar de la crisis política que está viviendo Perú, la destitución de Pedro Castillo como presidente, su detención y la solicitud de asilo político a México. Brenda, gracias por atender esta entrevista y pues para que nos platiques un poco del análisis que se está haciendo respecto a esta crisis que vive Perú actualmente. Gracias a ustedes por la invitación a su programa, Rosalba, Tadeo. Pues lo que vimos ayer fue realmente sorprendente. El presidente de Perú sabía que a las 3 de la tarde se votaría una moción para vacarlo. Es una forma de destitución desde el Congreso al presidente que existe de acuerdo a la legislación peruana. Y él, previendo eso, 2 horas antes, hace un anuncio que llama mucho la atención porque parecía que los números no le iban a dar a la oposición para vacarlo. Era la tercera vez que se votaba la vacancia, las otras 2 había fracasado, se esperaba que esta fracasara nuevamente y sin embargo el presidente se adelanta y hace un anuncio profundamente antidemocrático en el cual dice que disuelve el Congreso sin tener facultades para ello, que llamará nuevas elecciones y que mientras se conforme un nuevo legislativo, él gobernará por decreto presidencial, que habrá toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana en todo el territorio nacional y que se va a hacer una reforma profunda, una reconformación profunda del sistema judicial. Es decir, trata de cooptar las instituciones del Estado, un intento de autogolpe de Estado. De inmediato, la institucionalidad peruana reacciona. Tienen el fantasma de Fujimori, del golpe de Estado de 1992, y en unas cuantas horas la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Congreso sacan comunicados diciendo que están en contra de este ataque a las instituciones. El Congreso vota la vacancia, incluso los aliados al presidente votan en contra de él, muchos de sus miembros de gabinete renuncian, es decir, él se da un balazo en el pie, es un suicidio político lo que realiza Pedro Castillo y bueno, no solamente termina destituido, sino que termina detenido. Intentaba, de acuerdo a diversos reportes, dirigirse a la Embajada de México para que le dieran asilo. El presidente López Obrador confirmó que habló con él y le dijo, le expresó su voluntad de pedir asilo político en nuestro país. Sin embargo, la policía lo detiene antes de ello. Esto es el día de antier cuando se desarrollan todas estas cosas y el día de ayer temprano por la mañana el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, va a verlo a prisión, a esta misma prisión donde por cierto está encerrado Alberto Fujimori y el expresidente Evo Morales le expresa oficialmente su voluntad de ser asilado en México. México no quita el dedo del renglón de poderlo traer a nuestro país. Es una cosa que llama mucho la atención dado pues el espíritu antidemocrático que tiene Pedro Castillo y bueno, la enorme cantidad de casos de corrupción que presuntamente ha cometido en su gobierno. Esta situación, Brenda, para nuestro país, como comentas, seguirá México entonces solicitando el asilo político. La apertura de las puertas están abiertas para el expresidente Castillo. Así es, México tiene ciertamente una tradición de asilo. Ahora hay que entender que el asilo político es para aquellos que corre peligro su vida, que el régimen atenta contra ellos. En realidad, aquí Pedro Castillo no es, su vida no está en peligro, él no es en contra de quien se cometieron los actos, sino él es quien cometió los actos de agresión contra la democracia peruana. Es decir, él es el golpista y en ese sentido pues llama la atención que quieran aducir a la tradición de asilo de México. Si vemos las manifestaciones de las cancillerías del mundo, los comunicados de prensa, los tweets de los cancilleres, pues la mayor parte de ellos llamaron al orden, llamaron a la defensa de las instituciones democráticas, incluso algunos líderes de izquierda, como Pedro Sánchez en España, pues condenaron directamente el actuar de Pedro Castillo, era indefendible, y sin embargo hubo 2 países que abiertamente defendieron a Pedro Castillo, Bolivia, de Arce, y México de López Obrador. Llama la atención que prácticamente en una soledad global
el gobierno de México quiera ir pues a la defensa de un líder cuya ineptitud durante su mandato. Hay que pensar que hizo 70 cambios de gabinete en unos cuantos meses. La mayor parte de los miembros del gabinete, personas sin conocimientos técnicos, sin la preparación para estar en estas posiciones, y después los escándalos de corrupción. Y a esto se suma el mensaje profundamente antidemocrático de Pedro Castillo. Es curioso porque ahora la extrema derecha en Perú está queriendo clamar victoria y decir que hubiese sido mejor que gobernara Fujimori. En realidad, pues cualquiera de los dos eran pésimas opciones. ¿Cómo puede verse en la práctica el impacto de que fuera asilado Pedro Castillo acá en México? Bien, parece que tenemos una cuestión ahí con la señal, que tenemos la entrevista. Sin embargo, está muy interesante el análisis que nos está haciendo Brenda Estefan en estos momentos y da para más. De hecho, se registran protestas desde el día de ayer allá en Perú por parte de personas a favor y en contra. Y este día también el presidente López Obrador realiza declaraciones. Gracias, Brenda, por la entrevista, estos minutos que nos otorgaste y muy interesante el reporte. Seguiremos en contacto. Un gusto haber estado con ustedes. Habrá que seguir de cerca qué es lo que sucede si el gobierno peruano decide aceptar la petición del gobierno mexicano y trasladar al expresidente Castillo a nuestro país y cómo queda México después de eso. Quedamos pendientes y seguimos con la plática. Muchísimas gracias, Brenda. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más.